Bueno, entonces nos encontramos en esta serie de estudios bíblicos sobre la Reforma. Hoy nos toca la lección 3, que se llama Semper Reformanda. Vamos a tocar entonces lo referente a esta frase, que muchas veces no es entendida, o que incluso lamentablemente se usa como motivo para introducir elementos humanos en las cosas que Dios ya ha designado en su palabra. Entonces vamos a comenzar esto leyendo Romanos, capítulo 11, versículo 33. Romanos 11, versículo 33, que dice así: Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Hagamos un momento de oración para encomendar esta clase al Señor. Te damos gracias, Señor, por este día, porque nos trajiste a tu iglesia, porque tenemos el privilegio, Señor, de escuchar tu voz. Tenemos el privilegio de estar aquí como hermanos reunidos, Señor. También podemos más adelante hacer un culto hacia ti, Señor. Te podemos adorar con nuestras voces, escuchar tu palabra, recibir corrección de ti, Señor, recibir ánimo, recibir palabra de vida, Señor. Gracias porque somos hijos tuyos y esto es por el mero sacrificio de tu Hijo, Señor. No es por nada que nosotros hayamos hecho, Señor, hoy día, en la semana, Señor. Así que te pedimos, Señor, que tú saques de nuestro corazón y nuestra mente todos nuestros intentos por agradarte, Señor, y que confiemos plenamente en tu gracia y por fe creamos en Cristo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. La expresión semper reformanda, que para algunos puede ser nueva, para otros quizás ya la escuchan muchas veces, suele traducirse como siempre reformándose o siempre reformada. Y ha ganado notablemente popularidad en los últimos años, especialmente en aquellas iglesias que conmemoran y valoran la herencia de la Reforma Protestante. Su uso se ha vuelto frecuente en sermones, en conferencias y publicaciones que buscan resaltar la necesidad de mantener viva la fidelidad a los principios de la Reforma. Sin embargo, en torno a esta frase surgen al menos dos preguntas importantes que merecen ser consideradas con cuidado. La primera pregunta, que es la que tiene menos peso doctrinal, por eso voy a empezar con ella, tiene que ver con su autoría o procedencia original. ¿Quién fue el primero en utilizarla o el primero en acuñarla? A lo largo del tiempo, numerosos investigadores y estudiosos han tratado de rastrear el origen exacto de esta expresión, examinando documentos, confesiones y escritos de la época reformada. No obstante, hasta el día de hoy no se ha llegado a una respuesta definitiva. La frase no aparece en ninguna de las grandes confesiones reformadas, ni tampoco en los escritos de los reformadores magisteriales, entre ellos Juan Calvino, lo cual podría descartar que provenga directamente del siglo XVI. Además, ni siquiera existe total claridad respecto a qué forma específica de la expresión se está buscando. Si Ecclesia Reformata Semper Reformanda est o alguna variante similar, lo que vuelve la tarea de determinar su origen, aún más compleja. Esta falta de precisión contribuye a que la pregunta siga abierta y que la frase, aunque ampliamente utilizada, conserve un halo de misterio en cuanto a su procedencia histórica. La expresión semper reformanda, considerada de manera aislada, no tiene ningún significado completo, tampoco se sostiene por sí sola. Aún así, no existe plena claridad respecto a los elementos o términos que originalmente la acompañaban y le daban su sentido pleno dentro del pensamiento reformado. Presumiblemente, el tema de semper reformanda debería ser Ecclesia Reformata, de modo que, sea cual sea el significado de semper reformanda, es algo que debe hacerse por y para la Iglesia reformada. Pero la afirmación precisa, Ecclesia reformanda, resulta muy difícil de encontrar. Y si se encuentra, probablemente aparecerá en los escritos de algunos de los teólogos más desconocidos, o incluso sus oponentes, no en las obras de algunos de los maestros de la Reforma. Entonces, veamos qué significa. Nos resulta particularmente relevante determinar
quién fue el primero en pronunciar la frase al fin y al cabo. Lo verdaderamente importante entonces es comprender su significado genuino. Y es precisamente ahí donde la discusión suele volverse innecesariamente técnica o incluso pedante. Con demasiada frecuencia, semper reformanda se traduce erróneamente como siempre reformándose. Pero esta interpretación no refleja con exactitud su sentido original. Si ese fuera el caso, la expresión debería escribirse semper reformans, utilizando un participio presente. Sin embargo, incluso en ese supuesto, seguiríamos enfrentando cierta ambigüedad, ya que el sustantivo necesitaría un sujeto o un objeto que nos indicara qué cosa está siendo reformada y quién realiza la acción de reformar. Sin embargo, reformanda no es un participio presente, sino algo mucho más rico y profundo en su significado. Los antiguos gramáticos, en tiempos en que existían tales cosas, lo clasificaban como un participio pasivo, es decir, un adjetivo verbal. Aplicado a la expresión ecclesia reformata, no significa la iglesia que reforma, sino que significa la iglesia que exige ser reformada. Este tipo de participio fue utilizado ya en la antigüedad romana. Por ejemplo, por el senador Catón el Viejo, quien en el siglo II a.C. abogaba por una política exterior agresiva contra Cartago. En sus discursos repetía incansablemente la frase Cartago delenda est, que se traduce como Cartago debe ser destruida. Ese mismo tipo de construcción verbal es el que encontramos en palabras de uso actual como agenda, que no significa cosas que se están haciendo, sino cosas por hacer. Del mismo modo, en la teología hablamos del mysterium tremendum, que no implica que Dios tiembla, sino que debemos temblar ante Él. Entonces, la frase semper reformanda debe traducirse de la misma manera. Esto no significa que la iglesia, digamos la iglesia reformada, siempre se esté reformando, sino que siempre requiere ser reformada. Pero, ¿qué puede significar esto en la práctica? En términos generales, que nunca podremos estar satisfechos con lo que hemos logrado, o más probablemente con aquello en lo que hemos vuelto a caer. El peligro de volver a nuestro estado pre-reformado está siempre presente y parece aumentar con cada nueva invocación del semper reformanda. Confundimos cambio con reforma y terminamos simplemente reintroduciendo viejos abusos. Entonces, ¿qué podemos decir sobre esto en detalle? Primero, debemos revisar continuamente para que no haya algo en nuestra confesión o práctica que después de todo no sea bíblico. La importancia de revisar y reformular los credos y confesiones de fe no es una invención reciente, sino que ha sido reconocida claramente desde tiempos antiguos. Este principio fue expresado de manera especialmente notable en el prefacio de la Confesión Escocesa de 1560, donde los autores y compiladores de dicha confesión exhortaron enfáticamente a cualquier persona que al confrontar el texto de la confesión descubriera algo que considerase repugnante a la santa palabra de Dios, a que se lo hiciera saber a ellos. Preferentemente por escrito, dice, para proceder a volver a revisarlo. Esto evidencia que aún desde sus orígenes, los reformadores reconocieron que ningún credo, que ninguna confesión humana es infalible, y tampoco puede situarse por encima de la autoridad de la Sagrada Escritura. Esto tiene que quedar claro como iglesia reformada, que muchas veces se ensalza por sobre la palabra, lo que es las confesiones. Por tal razón, la revisión de nuestros credos no solo es posible, sino también es obligatoria en la vida de la iglesia. Siempre existe el riesgo de que algún elemento presente en las confesiones históricas, aunque haya sido ampliamente aceptado por los creyentes del pasado, actualmente sea percibido como contrario al testimonio claro de la Biblia y por lo tanto deba ser reevaluado o descartado.
Del mismo modo, en la vida y en la práctica eclesial pueden consolidarse costumbres y tradiciones que, al ser examinadas cuidadosamente, resultan carecer de fundamentos bíblicos, y mantenerlo obedece únicamente al peso de la tradición y al transcurso del tiempo. El típico siempre lo hemos hecho así. Estas consideraciones hacen necesario sostener una actitud de revisión continua y constante respecto a las doctrinas y prácticas de la Iglesia. Eso como primer lugar, entonces. Segundo lugar, debe considerarse la posibilidad de que Dios, en su soberanía y providencia, haya permitido que brote de su palabra una nueva luz. Es decir, una comprensión más profunda o matizada de las verdades reveladas en las Escrituras. Y esto no necesariamente implica una contradicción con aquello que la Iglesia ya ha entendido previamente y ha declarado en las confesiones, sino que más bien muchas veces significa esclarecer algo, o ampliar, o articular mejor esa luz previamente recibida. Así, la revelación bíblica sigue siendo la misma, pero la comprensión e interpretación de la Iglesia puede crecer e ir perfeccionándose con el tiempo. Y aquí hay un ejemplo ilustrativo de este caso, de este fenómeno. Esto se observa, por ejemplo, en la doctrina de la pasividad divina. No sé si lo han escuchado. Es importante reconocer que durante muchos siglos, desde los primeros padres de la Iglesia, y a lo largo de toda la historia cristiana hasta bien entrado el siglo XX, fue común dar por sentado y afirmar, sin cuestionamiento, la doctrina de la impasividad divina. Según este concepto, Dios no podía ser afectado ni conmovido por nada externo a su propia naturaleza. Esta convicción fue tan fuerte que gran parte de la tradición patrística rechazaba de plano la posibilidad de que Dios experimentara cualquier clase de pasión o emoción que sea semejante a las que nosotros sentimos, a las humanas. Incluso algunos padres de la Iglesia llegaron al extremo de sostener que en la encarnación de Cristo su naturaleza humana tampoco podía experimentar verdaderas pasiones, considerando que esto sería incompatible con su divinidad. Durante mucho tiempo se creyó que Dios estaba absolutamente protegido de cualquier tipo de sufrimiento o emoción, y las descripciones bíblicas donde Dios expresa o experimenta sentimientos eran interpretadas por los teólogos como simples metáforas, como figuras literarias, como formas humanas de hablar de lo divino que no podíamos expresar con palabras. Tales expresiones eran vistas como intentos limitados de comunicar, en un lenguaje comprensible para los hombres, aspectos del carácter de Dios. Pero estos no debían tomarse como una afirmación literal de que Dios realmente experimenta lo que nosotros llamamos emociones o afectos. Así se fue consolidando la práctica de considerar que todas estas emociones atribuidas a Dios por la Escritura no eran reales en sí mismas, sino que eran representaciones acomodadas para satisfacer la comprensión limitada del ser humano acerca de la naturaleza divina. Hablamos de los primeros reformadores. Este asunto produjo una notable contradicción en la teología y en la práctica de la Iglesia. Por un lado, la comunidad cristiana utilizaba frecuentemente el término propiciación para referirse a la obra de Cristo, entendiendo que significaba aplacar la ira de Dios y satisfacer su justa indignación contra el pecado. Sin embargo, simultáneamente, muchos maestros y teólogos sostenían que la llamada ira divina no era en realidad una emoción existente en Dios, sino simplemente una forma de hablar humana, una figura retórica que expresaba en términos comprensibles para nosotros lo que sentiríamos al colocarnos en la posición de Dios, pero sin atribuirle emociones verdaderas al Creador. Así, según esta perspectiva teológica, se afirmaba que Dios sí posee ira, pero esta ira no es comparable en ningún sentido a las emociones humanas, porque Dios, al ser considerado impasible, permanece completamente ajeno a cualquier sufrimiento o sentimiento provocado por causas externas. No obstante, surge entonces una pregunta inevitable e importante. Si realmente
ninguna realidad exterior puede afectar o mover a Dios, ¿cuál sería la verdadera razón para hablar de propiciación, de expiación o de la necesidad de reconciliarnos con Él? Además, si se sostiene que la ira que nosotros como seres morales experimentamos no tiene parecido alguno con la que se atribuye a Dios en la Biblia, ¿en qué sentido se puede afirmar que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios en su dimensión afectiva o emocional? En este punto resulta indispensable aplicar el principio fundamental de la reforma permanente, el semper reformanda, que hemos hablado todo este tiempo. Este principio indica que incluso doctrinas antiguas y ampliamente aceptadas, como la de la impasividad divina, deben por lo menos ser sometidas a una revisión cuidadosa a la luz de la Escritura. En última instancia, no existe discurso más puro, más confiable o autoritativo sobre la naturaleza de Dios que la que transmite la misma Biblia. Y es precisamente el testimonio bíblico el que muestra a Dios como un ser sumamente activo emocionalmente y comprometido con la historia, que interactúa con las aflicciones y los gozos de sus criaturas. Ejemplo de esto lo encontramos en el Evangelio según Lucas, en el capítulo 15, versículo 7, donde se afirma que hay gran gozo en el cielo por el arrepentimiento de un solo pecador. ¿Acaso deberíamos limitar ese gozo celestial únicamente a los ángeles, por ejemplo, y no a Dios mismo? Cuando la enseñanza clara del texto apunta a un Dios plenamente involucrado en el drama redentor. De ese modo, es la propia Escritura la que nos invita a reconsiderar y verificar continuamente nuestras doctrinas sobre la naturaleza de Dios, a la luz de su revelación viva y eficaz, no de otras escrituras, ni de otras confesiones. En tercer lugar, el principio de semper reformanda implica además que la Iglesia no debe quedarse anclada indefinidamente en las disputas y problemas que marcaron épocas anteriores. Es necesario que la comunidad cristiana busque ajustarse y renovarse de manera constante, preparándose para dar una respuesta adecuada a los nuevos desafíos que se presentan en cada generación y contexto. Cabe aclarar que esto no significa que los grandes debates surgidos durante la Reforma Protestante hayan perdido relevancia o que ya no sean importantes en la actualidad. El llamado a protestar con firmeza contra las doctrinas erróneas del romanismo constituye una parte fundamental e ineludible de la identidad reformada, nuestra identidad. Tal denuncia nunca puede ni debe ser silenciada bajo un malentendido de lo que representa el concepto semper reformanda. Pues hacerlo significaría una lamentable pérdida para la tradición reformada. No obstante, junto con este deber también surgen desafíos novedosos, propios de nuestro tiempo, entre los que podemos mencionar el progresismo teológico o la expansión del movimiento carismático, por citar dos ejemplos. Y estos movimientos tienen influencia significativa para el panorama actual evangélico y cristiano. La verdadera responsabilidad de la Iglesia reformada, en fidelidad al principio semper reformanda, va más allá de pronunciar un mero rechazo rotundo a estos movimientos. Cada uno trae consigo la posibilidad de que la Iglesia refine y profundice sus propias convicciones doctrinales. Si bien existen objeciones válidas frente al movimiento carismático, es entendible, también es justo reconocer que éste ha suscitado un renovado y profundo interés por el ministerio y la obra del Espíritu Santo. Ha servido además como recordatorio importante de que la Iglesia solo podrá cumplir con su propósito si se esfuerza en avivar y emplear los dones de Dios que Dios le ha concedido, tal como exhorta el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Sin embargo, no debe dejar de hacerse una evaluación crítica rigurosa, especialmente frente a la noción de que un cristiano puede estar en Cristo, por ejemplo, sin experimentar ni disfrutar la plenitud de la vida en el Espíritu Santo. Así el debate y el discernimiento permanente permiten que la Iglesia se mantenga fiel y viva en su propósito y misión. Pero semper reformanda, también nos desafía a esforzarnos por mantener y honrar nuestra auténtica identidad reformada
incluso mientras avanzamos en un proceso de reforma constante. Esto implica claramente un compromiso que va más allá de conservar solamente los conocidos 5 puntos del calvinismo. También significa que no podemos simplemente adaptarnos a todos los desarrollos trazados por el evangelismo cada vez más dominado por el estilo de marketing estadounidense. Lo que se requiere, en cambio, es buscar la reforma de nuestra vida eclesiástica y doctrinal conforme al testimonio completo y robusto de las grandes confesiones reformadas de la historia. Las confesiones reformadas nos ofrecen un marco doctrinal sólido, en el que se incluyen justamente los elementos que hoy se ven más seriamente amenazados por aquellos que malinterpretan y distorsionan el uso del semper reformanda. Estas confesiones, lejos de ser documentos históricos superados o antiguos solamente, continúan desafiándonos y guiándonos en la búsqueda de una reforma bíblica auténtica y profunda. Y aquí también tengo 2 puntos. Uno de los puntos principales que resalta este desafío es que la doctrina de la Iglesia, la misma doctrina de la Iglesia. La trayectoria del cristianismo occidental, después del Gran Despertar, muestra una tendencia constante hacia la pérdida de la estructura eclesiástica y el avance de la anarquía dentro de la vida de las comunidades cristianas. Lo vemos en distintas denominaciones. Y el avance de la anarquía dentro de las comunidades cristianas se manifiesta en distintas ramas de la cristiandad hoy en día. Contrario a esta deriva, tanto la teología de Calvino como los credos reformados han afirmado siempre que la Iglesia no solo tiene la responsabilidad divinamente otorgada del cuidado pastoral de los creyentes, sino que también el instrumento instituido por Dios para llevar adelante la obra de la evangelización, de las misiones y la plantación de nuevas iglesias. Precisamente por ello era fundamental que la Iglesia fuese organizada no según criterios humanos, modas o emprendimientos personales, sino conforme a las estructuras y principios claros enseñados en las Escrituras. Por eso, de los 4 libros de la institución de Calvino, uno entero está dedicado a la doctrina de la Iglesia, describiendo cuidadosamente una política presbiteriana, definiendo el lugar de la Iglesia en relación con el Estado y elaborando una doctrina detallada de los sacramentos. Para Calvino, esta materia nunca ocupó un lugar secundario ni periférico. Al contrario, la doctrina eclesiástica era central en su pensamiento. Y ese legado permanece vigente hoy, para recordar a la Iglesia reformada que no tendrá derecho pleno a ser llamada reformada si no lo es tanto en su organización política como también en su doctrina. Si descuidamos este aspecto, corremos el riesgo de sembrar confusión y desorden en el pueblo de Dios, especialmente porque cuando en lugar de buscar la reforma de la Iglesia intentamos suplantarla, trasladamos las tareas que corresponden a la Iglesia a estructuras paraeclesiásticas. En estas organizaciones, la obra de Dios suele quedar sujeta a la gestión personal de individuos que la conducen y la conducen por sus propios intereses y preferencias. Aunque estas iniciativas quizás nacen de buenas intenciones, con el tiempo pueden terminar funcionando en la práctica como feudos privados, donde el ministerio queda subordinado a los proyectos particulares y a las agendas de los líderes, en vez de estar guiado por la dirección y la legítima autoridad de la Biblia como corresponde a la Iglesia. Que corresponde a la Iglesia. En segundo lugar, resulta evidente que el principio de semper reformanda ha sido empleado en numerosas ocasiones como una excusa o como un pretexto para la introducción de innovaciones litúrgicas que terminan alejando a la Iglesia de la forma de oración que los reformadores, en su búsqueda de la fidelidad bíblica, nos enseñaron y que también defendieron. Las llamadas guerras de adoración, debates sobre cómo se debe organizar y dirigir el culto público, suelen ser desestimadas o ridiculizadas como si fueran solo distracciones secundarias del trabajo genuino de la Iglesia. Sin embargo, la historia muestra que la propia Reforma Protestante fue, en gran medida, una guerra de adoración.
centrada en cuestiones profundas sobre cómo se debía acercar al pueblo de Dios, cómo se debía acercar el pueblo de Dios, a su creador, tal como vemos en la primera lección de esta serie. Y aquí hay algunas cosas que se discutían. ¿Debía adorarse la hostia, por ejemplo? ¿Debía adorarse la Virgen? ¿Se debía invocar a los santos y a los ángeles? ¿Se debía orar por los difuntos? ¿Se debía arrodillar para comulgar? Todos estos eran temas fundamentales, no solo para los reformadores continentales, sino también para los puritanos ingleses. Fue precisamente porque se negaron a someterse a las costumbres litúrgicas anteriores a la Reforma, es decir, por resistirse a las tradiciones humanas no fundamentadas expresamente por la Biblia, que unos 2000 ministros puritanos fueron expulsados de la Iglesia de Inglaterra durante la gran expulsión de 1662. Esta realidad nos invita a reflexionar. Nos podemos preguntar, ¿en cuántas de las iglesias que hoy se consideran reformadas, piensen ustedes, podrían estos ministros puritanos encontrar un lugar o sentirse asistiendo a una iglesia reformada? El principio reformado sobre la adoración es completamente claro y contundente. De modo positivo, afirma que todos los elementos que formen parte del culto deben estar explícitamente respaldados o deben estar explícitamente autorizados por la palabra de Dios escrita. Y de modo negativo, como enseñó Calvino en su brillante tratado La necesidad de reformar la Iglesia, dicho principio significa que Dios desaprueba todos los modos de adoración que no estén expresamente sancionados por su palabra. En contraste, otras tradiciones como por ejemplo el anglicanismo o el luteranismo, adoptaron un principio regulador diferente. En su perspectiva, todo aquello que no estuviera expresamente prohibido podía hacerse en el culto. Pero para los reformados, en cambio, la convicción era inflexible. Cuando se trataba de adorar a Dios, ni el ingenio, ni la creatividad, ni las preferencias estéticas, ni los gustos personales, ni nada humano debía determinar los actos del culto. El punto central era que Dios mismo, y no el ser humano, ni la congregación, ni nadie, debía dictar cómo ha de ser adorado, sino Dios. No era a la congregación a quien había que impresionar en el culto, sino a Dios. Así la frase «nos gusta» no tenía cabida válida en el pensamiento reformado sobre la liturgia. Después de todo, a los católicos romanos también les agradaba el dramatismo de la misa. Sin embargo, lo que al final realmente importa es lo que le agrada a Dios. Vale la pena señalar que esto no significaba, ni tampoco significa hoy, que siempre quede absolutamente claro qué elementos han sido prescritos de manera específica por Dios en la Escritura. Tampoco era siempre sencillo determinar qué detalles litúrgicos debían considerarse esenciales y cuáles eran en realidad elementos circunstanciales o accesorios. No parece que los reformadores gastaran mucho tiempo discutiendo eso. Por ejemplo, no discutían sobre qué versión particular de la Biblia debía usarse en la adoración pública, pero sí coincidían en considerar como aspectos imprescindibles la oración, la escritura pública de la Biblia, la lectura pública de la Biblia, la predicación fiel de su mensaje, la adecuada administración de los sacramentos, el canto congregacional de salmos, himnos y cánticos espirituales. De igual manera, no parecían tener grandes dudas de que cualquier ceremonia o adorno litúrgico adicional, lejos de enriquecer el culto, era considerado como algo negativo o incluso perjudicial para el culto. Es interesante preguntarse cómo reaccionaría Juan Calvino si tuviera la oportunidad de regresar y observar el estado y la forma del culto reformado en la actualidad. Probablemente se sentiría satisfecho y animado por la alta calidad que caracteriza a la predicación expositiva en algunos lugares. Sin embargo, al mismo tiempo, no cabe duda de que quedaría profundamente perturbado por ciertos aspectos presentes en algunos servicios de adoración, como la tendencia hacia la exageración, el despliegue excesivo de elementos teatrales, el protagonismo y exhibicionismo que a veces destacan sobre la reverencia
y la libertad con la que cada ministro parece, sobre la reverencia, perdón. Y otra cosa que podría dejar perturbado a Calvino, la libertad con que cada ministro parece tomar el mando para conducir el culto conforme a sus propias preferencias, sus propios caprichos personales, sin referencia clara a principios bíblicos ni a una tradición confesional. En esta situación es fácil imaginar a Calvino exclamar con énfasis: reformanda, hay que reformarla, enfatizando la necesidad de reformar, de retornar a una forma de culto más fiel, más ordenada, más reverente, conforme a la visión bíblica que él defendía. B.B. Warfield, uno de los principales teólogos reformados del siglo XX, señaló con claridad que el principio fundamental del calvinismo es una profunda comprensión de Dios en su majestad. Precisamente esa comprensión teológica constituye el núcleo y el centro del verdadero culto reformado. La nota más característica del culto reformado debe ser una actitud de tembloroso asombro ante la presencia del Dios santo y soberano, la postura fundamental, la autohumillación sincera y reverente. Las melodías que mejor expresan el espíritu del adorador reformado no son únicamente las musicales, sino también las que brotan del corazón y la voz humana, profundamente conscientes de su pecado, a menudo quebrantados por el dolor y la providencia divina, pero también conmovidos y elevados por lo sublime y majestuosa que es la revelación de Dios a través de su palabra. En este entorno, el adorador solo puede exclamar con pasión las palabras del apóstol Pablo: «Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos». Como conclusión, la Iglesia reformada está llamada a preservar y a poner en práctica fielmente el principio de semper reformanda. Pero como hemos examinado en todo este recorrido, resulta fundamental comprender correctamente en qué consiste y qué implica este concepto dentro de la vida cristiana y eclesiástica. Joel Dickey ofrece una definición valiosa y precisa al respecto. Él dice: ¿qué es la reforma? El término significa cambiar algo para mejor, según un estándar, porque se ha vuelto defectuoso o no ha logrado plenamente su propósito. En el contexto cristiano, la palabra reformado implica que Cristo formó su iglesia por su palabra, que fue deformada por enseñanzas y costumbres meramente humanas, y que Cristo la está reformando de nuevo por su palabra, para conformarla a la voluntad de Dios. Así se entiende que los reformadores no promovían que la doctrina fuera alterada constantemente para ajustarse a los cambios de la época o para satisfacer preferencias del momento. Al contrario, la verdadera intención en usar la expresión semper reformanda era enfatizar la necesidad de apartarse de abusos litúrgicos y supersticiones que distorsionaban la fe y la práctica cristiana según el estándar bíblico. Es importante mencionar también que desde el siglo XVII, sobre todo en el contexto holandés, se añadió una aplicación práctica a este principio. Una aplicación práctica a este principio. Debía motivar a la Iglesia y a los creyentes a estar siempre atentos y diligentes en reformar su vida cristiana, buscando una conformidad cada vez mayor con la voluntad de Dios revelada en las Escrituras. Voy a volver a leerlo. Debía motivar a la Iglesia y a los creyentes a estar siempre atentos y diligentes en reformar su vida cristiana, buscando una conformidad cada vez mayor con la voluntad de Dios revelada en las Escrituras. Ahora bien, este principio no debe quedarse en un mero ámbito doctrinal o institucional. Y aquí les hago una pregunta a todos ustedes, me la hago a mí mismo también. ¿Nos esforzamos cada día por ser más reformados, moldeando nuestra vida a la palabra de Dios en todos los aspectos de nuestra vida? ¿O es solo
doctrinalmente aplicable en el contexto venir a la iglesia, estar en la iglesia, hacer cosas de iglesia. ¿Lo estamos aplicando también a nuestra vida? ¿Estamos reformando nuestra vida cristiana a través de la palabra de Dios? Esa sí representa una genuina y valiosa interpretación de lo que significa vivir bajo el lema Semper Reformanda. Así que espero que esta clase haya servido para que nos motivemos a vivir Semper Reformanda. No malentendiendo esta frase, sino que esforzándonos cada día para ser conducidos solo por la palabra de Dios.